Shikamaru no trató de esconder los escalofríos que le causó haberse acostado en el suelo de concreto. No había ninguna ventana por la cual alguien pudiera escuchar. Las paredes, el techo, todo era de hormigón. Él, Rogue y Soku estaban sentados en el círculo de una habitación completamente gris. Los tres llevaban las largas capas de los iluminados. Todo robado, por supuesto. Incluso la habitación en la que vivían actualmente no pertenecía a ellos. El verdadero dueño era un iluminado que estaba en el armario de la habitación de al lado, noqueado por una de las agujas paralizantes del chakra de Soku. Por supuesto que no habían olvidado hacer el interrogatorio en medio de sus ataques. El resultado de esto fue tener mayor conocimiento. Parece que el señor Shikamaru tenía razón en su conclusión inicial. Rogue empezó a hablar primero. Este país, en efecto, parece estar siendo gobernado por un personaje llamado Gengo y su aterrador carisma. Shikamaru debió atraer a otro iluminado para obtener una larga capa para Rogue y a una iluminada mujer para la capa de Soku. Los tres iluminados habían sido interrogados con todo lo relacionado con el tema. 3 iluminados, y sin embargo lo único que no cambió en cada escenario era su obsesiva fe inquebrantable hacia Gengo. La fe de los iluminados hacia Gengo era claramente diferente a la confianza que se ponía en Konoha hacia el Hokage o a Naruto. Los seres humanos que sienten amor y respeto por otro ser humano. Eso fue, en opinión de Shikamaru, el vínculo entre los shinobis de Konoha y sus líderes, gente respetando a otras personas. Pero la forma en que los iluminados trataban a Gengo era diferente. Ellos hablaban de él con el mismo temor y reverencia que podían usar para un dios viviente, como si ellos creyeran que si bien eran humanos, la existencia de Gengo era algo completamente distinto. Era una inquebrantable y perturbadora fe. ¿Qué clase de hombre podía hacer que la gente lo adorara de esa manera? Shikamaru notó una alarma en el fondo de su ser, y él mismo sintió curiosidad por la respuesta. Bueno, se ha dicho que todo esto terminará cuando acabemos con Gengo, ¿sabes? Y es por eso que el viejo y yo vinimos en primer lugar. Y es por eso que nos estás necesitando. Aunque su último comentario era un poco desagradable, el comentario de Soku era pertinente a la conversación. Parece que sus pensamientos hacia Gengo ya se han convertido en un fervor religioso, dijo Rogue. Yo también pienso lo mismo, ¿sabes? Asintió Soku. Algo debió haberles hecho para atarlos hacia él de una manera tan ferviente. ¿Qué quieres decir con algo, Hinoko? Señor Shikamaru, ya le he dicho que no me llame por mi nombre. Soku se paró firmemente y apuntó hacia la cara de Shikamaru, con su dedo siendo rodeado por un chakra anaranjado. Si vuelves a llamarme por mi nombre, no te podrás liberar. Estaba tan alterada que ni siquiera agregó su típico sabes al final de la oración. ¿Por qué no te gusta? Si es un nombre adorable. Hinoko significa chispas de fuego. Es por eso que no me gusta. El chakra de Soku brilló junto con su temperamento. Prefiero un nombre genial, como Gurai, rayo rugiente, o Chipu, ventisca, o Kimidare, lluvia de verano. Hubiera estado mucho mejor. Resulta que no importa cuán capaz un ninja sea. Soku era todavía una niña de 14 años en el interior. Su línea de nombres cool fueron tan increíblemente cursis. Shikamaru estaba tratando desesperadamente de no reírse. Ella debió haber entendido mal la expresión de burla por una disculpa, porque el chakra alrededor del dedo desapareció de repente. Lo siento, dijo Shikamaru mientras tomaba el control de sí mismo. No sabía que no te gustaba tu nombre. Ahora seré más cuidadoso. Mientras entiendas, dice Soku con una apariencia avergonzada por su arranque, mientras voltea su vista al suelo. Tendido en el suelo, delante de los tres, estaba un mapa de la aldea oculta entre las cortinas. Esto también había sido obtenido por el propietario de la habitación. Yo digo que la forma de esta ciudad es realmente como una tela de araña, dijo Ro cruzando los brazos mientras pensaba. Shikamaru volvió a estudiar el mapa también. Los ojos se posaron en la foto de un gran castillo en el centro de la ciudad. El texto junto a él lo nombraba el prisionero del castillo flotante. ¿Prisionero flotante?, murmuró Shikamaru para sí mismo. Es un término muy despectivo, explicó Rogue, en su conocimiento tradicional. Se utiliza para los prisioneros de guerra o salvajes que viven cerca de las fronteras de una metrópoli. Prisionero, ¿eh? La mente de Shikamaru zumbaba mientras murmuraba en voz alta. ¿Acaso Gengo le dio ese nombre? ¿O era el nombre del castillo, el cual lo tenía antes de que éste fuera su maestro? El país del silencio siempre evitó el contacto con otros países, y en consecuencia nadie,
Ni siquiera una Ambu de Konoha tenía información acerca de ese castillo. Shikamaru de alguna manera sentía que Gengo le había puesto ese nombre. Era una intuición, pero era tan vaga que era mejor no decir nada. ¿Por qué le darían a un castillo un nombre tan malo? Debe tener algún significado, ¿no es así? Como las 5 grandes naciones y otros países más pequeños declararon sus tierras en este continente, ellos eran salvajes obligados a vivir en las afueras. Se están insultando a sí mismos, dijo Rogue. Eso es definitivamente lo que es, comentó Shikamaru sumido en sus pensamientos. Eso es estúpido, ¿sabes? Soku intervino. Ella había guardado silencio hasta ahora, pero su intervención fue tan ruidosa que casi parecía que no podía dejar de hablar. Insultarte a ti mismo, declarándote a ti mismo escoria. ¿Qué clase de cruel locura es esa? ¿Y estos chicos pesimistas y retorcidos están tratando de derrocar al mundo ninja? ¡Qué ridículo! Olvidó de nuevo añadir sabes al final de la oración. Soku y Shikamaru se dieron cuenta que estaban realmente enojados con la gente de este país, por darse a sí mismos un nombre tan autocrítico. Es probablemente que por insultarse a sí mismos, que se encuentran en la ferocidad de desnudar sus colmillos y luchar con el resto del mundo. La respuesta de Soku a la explicación de Shikamaru fue apartar la mirada de asco. Él continuó hablando. La venganza nace del odio hacia su oponente. El odio es algo que nunca puede existir sin que alguien lo inicie, provocando un ataque al otro lado. Entonces, Lord Shikamaru, ¿estás diciendo que la gente de este país está resentida hacia los otros países de este continente? Esa es una idea ridícula, ¿sabes? Cortó Soku enojada. Todos los iluminados que han recorrido este país son shinobis de otros países de este continente, ¿no es así? Soku tenía razón. El hecho había salido a la luz durante el interrogatorio de los 3 iluminados. Cada iluminado había sido original de otro país. Parte de ellos eran shinobis que habían desaparecido en acción durante la guerra, mientras que el resto eran aquellos que se habían convertido en ninjas renegados durante el año pasado. Y ahora eran autoridades parte del gobierno de Gengo. Habían aprendido que este país había tenido alguna vez un señor feudal también. El que había quitado de su poder al señor feudal, levantado a los iluminados y cambió el país desde raíz, era, por supuesto, no otro más que Gengo. En resumen, el actual país del silencio estaba siendo dirigido completamente por un shinobi. ¿Si el odio es hacia otros países?, continuó Soku. Entonces eso significa que ellos odian a sus propios pueblos también. Eso no puede ser correcto. El concepto parecía ajeno a ella. Hay shinobis como esos también, dijo cuidadosamente Shikamaru, mientras explicaba en un tono tranquilo. El grupo que fue causa de la última gran guerra, Akatsuki, estaba compuesto principalmente por ninjas renegados. Era un grupo con capacidades excepcionales que odiaban el mundo ninja. Si te encontraras atrapado en una mala situación, sentimientos oscuros empezarían a salir. No era de extrañarse que todo el resentimiento y la ira provocaran reaccionar agresivamente contra su propio país. Se podía culpar a su pueblo por su desgracia y sufrimiento, pero no era su culpa. Era la culpa de la estructura de su país. No, la propia estructura del mundo era la culpable. Fue a través de ese tipo de pensamientos que nacieron los miembros de Akatsuki, o de los Iluminados. Pero digo, si esto es cierto... Rogue habló. Soku como Shikamaru quedaron tranquilos. Si esto es cierto, los Iluminados sienten insatisfacción hacia el estado actual ninja. Rogue miró a Shikamaru, quien asintió con la cabeza para que continuara. Y vinieron a este país con esos sentimientos de insatisfacción. Pero bueno, lo que están haciendo aquí no es diferente a lo que hace el mundo shinobi, ¿verdad? Rogue se refería a cómo los Iluminados habían ganado el sustento. El país del silencio había abierto una vía de mensaje único para los negocios, y estaba tomando las solicitudes de misiones de todo el continente. Es más, sus precios normales eran más baratos que los de la Unión Shinobi. Mientras que los países grandes y poderosos como las 5 grandes naciones no se preocupaban por los precios bajos, más de la credibilidad. Fue un alivio para los países más pequeños, de todo el continente que tenían menos oro. No era de extrañarse que las solicitudes de misión realizadas a la Unión habían disminuido significativamente. Era exactamente como Rogue había dicho. Los shinobis que se sentían resentidos con el mundo shinobi habían huido al país del silencio, solo para ellos seguir tomando las solicitudes de misiones, ya que solo los shinobis lo harían. Era un escenario verdaderamente ridículo. Una verdadera revolución, murmuró pensativo Rogue. Cuando Rogue y Shikamaru se voltearon a mirarla, la chica parecía avergonzada. Es como había dicho Minoichi. Nuestro objetivo es crear una verdadera revolución junto a Gengo-sama.
y todo eso. ¿Crees que están obteniendo misiones para cumplir ese objetivo? Preguntó Chikamaru. Soku asintió. Bueno, en ese caso, el tal Gengo debe ser eliminado, murmuró Row. Hemos sido bendecidos con una buena oportunidad, ¿sabes? Decía Soku mientras apuntaba hacia la plaza del castillo. La plaza de la ciudad reservada para los discursos. Es un escenario apropiado para un asesinato, ¿no es así? Row rió y miró a Chikamaru con alegría. El hombre que siempre fue tan sencillo y sincero ahora estaba hablando de asesinato, a sangre fría, con una sonrisa en su rostro. Chikamaru sentía que estaba a momentos de darse cuenta que en lo profundo de sus huesos, Row era realmente un Anbu. Para resumir lo que hemos hablado antes, Row, vamos a usar tu jutsu para ayudarnos a mezclarnos en la plaza. Voy a extender mi sombra para alcanzar a detener a Gengo. Soku se coloca en la azotea cercana a Vista de Pájaro. En el momento que veas a Gengo endurecerse, lanzarás tu chakra de aguja a volar inmediatamente. Ambos asintieron ante las órdenes con esas sonrisas perturbadoras, como si estuvieran esperando este momento. Dependemos de ti, Hinoko. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me llames así? Soku se puso de pie inmediatamente, llena de indignación. 40 veces, murmuró Row. ¿Ah? Soku volteó a verlo. El nombre de Lord Chikamaru tiene Chi, 4, y Maru, 0. Así que es 40, decía Row débilmente. Soku se puso furiosa. ¡De nuevo con esas bromas!, decía. ¡Y de las malas! ¿Y qué pasa con el significado de K? Rogue se puso apresuradamente de pie, y a pesar de ser 40 años significativamente mayor que la chica, y además de ser un Anbu, se escondió rápidamente detrás de Chikamaru, acobardado por la rabia de la joven de 14 años de edad. Por supuesto que él podía haber estado jugando con sus reacciones, buscando un poco de risas, pero eso no impidió que Chikamaru se sintiera un poco más avergonzado en nombre de los dos. «Es todo. Mañana va a estar bien», él susurró. Ambos Anbus se enderezaron a la vez, cada uno teniendo una respuesta saliendo de sus bocas. «Voy a estar bien, ¿sabes?» «No hay absolutamente nada de qué preocuparse, señor». Mirándolos, Chikamaru dejó escapar un suspiro. Fin del capítulo 9.